Entonces, a partir de un punto de corte de puntuaciones, se está clasificando en moderado y severo. Pero esto no significa que solamente con el uso de estos scores se va al diagnóstico, ¿no? Sino se debe poner en contexto todo lo demás de la paciente, considerando los antecedentes, la gravedad de los síntomas, ¿No te pide código, y nombre? quizás hay una historia previa, ¿no? De algún trastorno No. ya presentado. Luego vemos también algunas intervenciones que se van a ir explicando, pero bueno, dentro de ellas las intervenciones psicológicas, las intervenciones de medicina alternativa y complementaria, intervenciones psicosociales y de estilos de vida que se dan en los tres casos, para los tres tipos de gravedad, y algunas intervenciones farmacológicas que se va a limitar para moderados, si en caso lo necesite, hay algunas especificaciones, y para graves de todas maneras. Kahneman también refiere el uso de herramientas, estas dos que he mencionado. Estas son herramientas estandarizadas. Se debe hacer inicialmente un control a la cada primera o tercera semana, pero a medida que van reduciendo los síntomas, se puede ir ampliando el tiempo en el que se hace el uso de esta herramienta, ¿no? A cada 6 a 8 semanas, con un nivel de evidencia de 4. Algunas recomendaciones para la identificación de PMAD es identificar los síntomas. Esto puede sonar un poco superficial, ¿no? Un poco obvio. Sin embargo, debemos tener en cuenta, o bueno, lo que se tiene en cuenta y lo que recalca también la guía es que no se tiene siempre la intervención del psiquiatra, del especialista. Entonces, justamente remarca el uso de estas herramientas estandarizadas para que puedan identificarse. Por ejemplo, una puntuación mayor a 11 de EPDS genera una mayor precisión en el diagnóstico con un nivel de evidencia de 3. Esto, por ejemplo, no es recomendable en pacientes con discapacidad intelectual. Y PHQ 9, con una puntuación mayor a 10, también nos da una precisión del diagnóstico. Es más práctico, esto es autoinforme, la especificidad es de 88%, por tanto vamos a tener varios casos de falsos positivos, pero justamente por ser práctico, ayuda a la identificación quizás de síntomas, ¿no? Que pueden pasar desapercibidos si no se hace uso de estas herramientas. Ahora, el uso rutinario de estos cuestionarios estandarizados mejora la tasa de identificación, de tratamiento y de resultados clínicos, un nivel de evidencia de 2. Kahneman recomienda, por esta razón, que los médicos que brindan atención prenatal, postnatal y pediátrica implementen la identificación de estos casos en su práctica clínica durante el periodo perinatal. Por ejemplo, por trimestre en el seguimiento obstétrico, en la práctica familiar y en la atención pediátrica hasta los 12 meses posteriores al parto, con un nivel de evidencia 4. En cuanto a las poblaciones minoritarias, a veces pueden no reconocerse los síntomas. Para definir un poco las poblaciones minoritarias, nos referimos a ciertos grupos étnicos, inmigrantes, o poblaciones vulnerables, incluso miembros de la comunidad LGTB, que en estos grupos describen que puede haber una normalización de los síntomas o una dificultad para expresar estos síntomas porque puede representar para ellos un sinónimo de debilidad. Para ello se consideran también algunas barreras, ¿no? El miedo de revelar los síntomas por temor a perder sus derechos parentales, los miembros de la comunidad LGTB, por cierta vulnerabilidad. Entonces, es importante en ese sentido proporcionar información necesaria para que el paciente tome la decisión más conveniente, hacer uso de recursos basados en la web o redes sociales y consideraciones de los recursos financieros y sociales para las intervenciones oportunas y sobre todo la adherencia. Para los proveedores, en caso de tratamiento, esto se debe limitar, el tratamiento farmacológico se debe limitar para formas graves de trastornos, en formas graves de trastornos mentales, Kahneman sugiere la creación o la implementación de unidades madre-bebé. Estas vendrían a ser unidades en el caso de la madre requiera ser hospitalizada, esté cerca a su bebé, obviamente con una supervisión de personal de salud y también de familiares con un nivel de evidencia 4. También asegurar el acceso a los servicios que signifiquen que sea útil para el paciente, demuestre en términos de resultados clínicos, satisfacción y uso de servicios. Entonces, no solamente el acceso, que puede ser uno de nuestros principales
nuestras principales deficiencias, sino también de que esto significa utilidad. Por ejemplo, y eso va muy relacionado a psicoeducación. Una paciente que inicia tratamiento y piensa que después de iniciar tratamiento durante 5 días va a sentirse feliz o no va a sentir tristeza. Como les decía, está asociado mucho a psicoeducación, que realmente ese no es el objetivo, ¿no?, del tratamiento, ni tampoco se espera resultados en los 5 días de tratamiento. Y bueno, el siguiente punto es las prestaciones virtuales pueden mejorar el acceso a la atención con una eficacia comparable a la atención presencial para la depresión, con un nivel de evidencia de 2. Kahneman menciona de que este apoyo virtual puede generar una eliminación de este concepto de juicio o prejuicio que puede tener la persona al expresar sus síntomas. Y dado de que hay una evidencia favorable en cuanto a la atención presencial y virtual, refiere que se pueden utilizar ambos, ¿no? En cuanto a las intervenciones para el tratamiento de depresión, las intervenciones en cambio de estilos de vida, esto hace referencia a los cambios en los comportamientos relacionados a la salud. Esto principalmente relacionado al sueño, al tipo de comida, al hecho de que haga ejercicios. Entonces, la parte preventiva, como primera línea, tenemos la aplicación de ejercicios de baja y moderada intensidad. Ahora, esta intervención tiene también características, ¿no? Esto debe ser de una duración de 150 minutos por semana. Se recomienda incluso de forma preventiva la moderada frente a la de baja intensidad, pero las dos tienen un nivel de evidencia 2. Y esto también debe adaptarse a las circunstancias individuales de la persona. Por ejemplo, si hay alguna limitación física o quizás en el área en el que se encuentra no es posible hacer una caminata o correr, ese tipo de actividades, entonces va a adaptarse siempre a las circunstancias del paciente. Lo no recomendable, pues, es la educación del sueño o las intervenciones de sueño comportamental del infante o de la madre. De manera preventiva no hay ninguna evidencia, bueno, la evidencia es negativa para este caso. Y más bien si hay alteraciones en el sueño o insomnio, se sugiere la terapia cognitivo-conductual para el insomnio como nivel 1 y para esto en depresión durante el embarazo y en depresión postparto como un nivel de evidencia 4. Y ya para el tratamiento propiamente dicho, también en primera línea se tiene los ejercicios de baja y moderada intensidad, un nivel de evidencia de 2. Acá también el ejercicio se sugiere aeróbico, también una duración mayor a 150 minutos. Se refiere, acá también principalmente describen que los ejercicios de moderada intensidad frente a los de baja intensidad tienen mayor respuesta en cuanto a la reducción de los síntomas depresivos. Luego mencionan la terapia de luz brillante, que bueno, es un estudio, 8 estudios de los cuales Kahneman hace esta recomendación, que si bien no tiene un nivel de evidencia tampoco alto, sí ven que esta terapia es mejor frente al placebo y bueno, tiene un nivel de evidencia 2. Para las intervenciones psicosociales, en el caso de prevención de depresión, esta percepción de la paciente de que tiene un soporte o de que no lo tiene vendría a ser un factor de riesgo para el empeoramiento de los síntomas depresivos, ¿no? O para la predisposición del desarrollo de síntomas depresivos. Por eso que como primera línea en prevención está el soporte y también el acompañamiento, ¿no? O parenteral. Entonces, el apoyo entre los pares capacitados va a reducir los síntomas depresivos en el periodo perinatal y posparto, un nivel de evidencia 1, principalmente en esta población que tiene factores de riesgo para desarrollar. En este caso serían madres jóvenes y madres de bebés prematuros. Esto debería ser con una duración de 3 a 36 meses y una frecuencia de por lo menos una vez por semana. En caso de tratamiento, como primera línea también el soporte, con un nivel
nivel 1 de evidencia, y las visitas escuchadas, pero principalmente en el periodo postparto, con un nivel de evidencia 2, y las no recomendadas son las visitas domiciliares o los programas psicoeducacionales que más bien tienen un nivel de evidencia negativo. En cuanto a las intervenciones psicosociales, para prevención, en primera línea tenemos la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, un nivel de evidencia 1, y en segunda línea las intervenciones psicológicas de autoayuda guiadas, ¿no? Las primeras dos son eficaces en la prevención de la depresión perinatal en aquellas personas que tienen antecedentes de depresión, síntomas depresivos subsindrómicos o aquellas con factores de riesgo psicosocial, como el nivel socioeconómico bajo, la monoparentalidad y la edad materna joven. Esto tiene que ser de una duración de 4 a 16 sesiones, una frecuencia de 4 a 16 sesiones. Incluso describen talleres de TCC de un día que van a generar una reducción de los síntomas depresivos postpartos. Esto, como ya lo había mencionado, puede ser presencial y virtual con la misma nivel de evidencia para resultados, y también individual o grupal. Las guías de autoayuda tienen un nivel 1 para la depresión postparto y un nivel 2 de evidencia para la depresión en la gestación. Y esas también ayudan mucho para la prevención de depresión en poblaciones de riesgos, con trastornos psicomotores persistentes o niveles subsindrómicos de síntomas, con un nivel de evidencia 3. Ya para el tratamiento de la intervención psicológica del diagnóstico propiamente dicho, en primera línea, nuevamente, ¿no? Tenemos TCC, terapia interpersonal, terapia basada en atención plena, activación conductual y terapias TCC y activación conductual, pero con esta variante de virtualidad, o sea, basados y guiados por internet, con un nivel 1 de evidencia y en segunda línea posparto con un nivel 2 de evidencia. En cuanto a las intervenciones psicofarmacológicas, estas deben limitarse a síntomas moderados a severos. En síntomas leves también, pero sin acceso a psicoterapia, o que sea la preferencia de la paciente previo a conocer los efectos de psicofármacos. Al inicio de medicamentos también dependerá del riesgo-beneficio de la paciente y el feto. Para esto se deben considerar para optimizar las decisiones, ¿no? De cuanto a la elección de la medicación, y esto va a cumplir 3 puntos. Asesorar al paciente con respecto al tratamiento, es decir, el paciente debe saber los efectos adversos, lo que puede conllevar el uso de la medicación, aclarar las preferencias sobre estas opciones y garantizar el tiempo suficiente para que tome la decisión. Como siguiente punto, la mayoría de los medicamentos utilizados en depresión postparto no son específicos para la etapa perinatal. Por ejemplo, brexanolona y su análogo bioral, la zuranolona, son medicamentos recientemente aprobados por FDA indicados en la depresión postparto. Estos medicamentos son nuevos. Sin embargo, CANMA recomienda no hacer uso de medicamentos nuevos, o por lo menos tener las precauciones, ya que si bien en esta parte, justo en este periodo de gestación, no se pueden hacer ECAs. Más bien se utilizan estudios observacionales que pueden tener algunos sesgos, y a pesar de que se utilicen algunas variables para minimizar la confusión o el sesgo, se prefiere o recomienda el uso de psicofármacos que ya previamente han sido probados y que se conocen más los efectos que puede producir. Bueno, estas son, Box lo describe en la guía, es un Box 1, que ve un resumen de la seguridad de los antidepresivos usados durante la gestación. Entonces, hay algunas descripciones de los efectos que producen los antidepresivos. Entonces, tenemos complicaciones durante la gestación, que bueno, se menciona que estaba asociado a abortos espontáneos. Sin embargo, no hay una relación con el uso de IRS para ellos, pero ciertamente hay un menor riesgo con el uso de venlafaxina, duloxetina y mirtazapina. En cuanto a
al riesgo de sangrado. También hay una relación mínima que no implica mortalidad o alguna complicación para la madre o para el infante. En cuanto a malformaciones congénitas, el uso de IRS, de inhibidores de la recaptación de noradrenalina, de antidepresivos tricíclicos, parece no estar asociado al incremento de riesgo de malformaciones, pero el uso de estos en el primer trimestre puede que sí. También se había descrito la asociación de paroxetina con malformaciones cardiovasculares y en los imaos la tranilcipromina, que bueno, se habían descrito en una serie de casos algunos efectos como dismorfia facial, malformaciones cardíacas o muerte fetal. En cuanto al crecimiento fetal, tampoco el riesgo es mínimo, las restricciones son mínimas, se describe menos de 100 gramos o menos de una semana de crecimiento de una semana gestacional, lo cual no implica riesgo. En cuanto a las complicaciones neonatales, se describe la persistencia de hipertensión pulmonar, son menos frecuentes, pero son graves, ¿no? Esto es una condición que afecta entre 2 a cada 1000 infantes, pero se dice que con la exposición de IRS y de inhibidores de la recaptación de noradrenalina dados en el tercer trimestre puede incrementar el riesgo de 3 por cada 1000. Sin embargo, el riesgo puede ser menor con sertralina y citalopram con respecto a fluoxetina. Bueno, fluoxetina dentro de los IRS sabemos que es el que tiene un tiempo de vida media más prolongada, por lo que Kahneman también sugiere, recomienda que se prefiera la elección de otro IRS con respecto a fluoxetina. También que el 30% de recién nacidos expuestos a IRS y duales durante el periodo de gestación puede presentar los síndromes de adaptación neonatal persistente. Bueno, esto tiene algunas características de distrés respiratorio, irritabilidad. Si bien se resuelven en 2 o 3 días, igual se presenta el incremento asociado a los IRS. Y luego enfermedades a largo plazo, bueno, no hay una asociación consistente con la presentación de enfermedades físicas como asma, cáncer, epilepsia o del neurodesarrollo como problemas conjuntivos, motores, autismo o TDAH. Y tampoco psiquiátricas, ¿no? Como enfermedades como trastornos de ansiedad o depresión en la adolescencia, y dicen más bien que esto se asocia a un componente de carga genética, ¿no? Heredado por los padres. También, continuando con las recomendaciones del tratamiento, esto, como ya se ha mencionado también anteriormente, con la anterior expositora, se va a priorizar la monoterapia. Y las recomendaciones se van a hacer a partir de la eficacia y tolerabilidad. O sea, más eficaz y tolerabilidad, lo de primera línea, y así va disminuyendo. Bueno, ya pasando a la medicación, estos, como había mencionado, se van a limitar a los episodios depresivos mayores, estos siempre que sean graves, sean de alto riesgo de recaídas, no puede acceder o no tiene respuesta a una psicoterapia iniciada o la preferencia por la medicación. Entonces, todos estos fármacos que vemos acá, en el periodo no gestacional, o bueno, en no gestación, son fármacos que cambian, ¿no? En el periodo gestacional. Y la diferencia que hay entre primera línea y segunda línea es que los de segunda línea pueden significar una precaución más por los síntomas por los efectos que se han descrito, ¿no? Por ejemplo, en caso de bupropión, que se ha reportado la presencia de convulsiones infantiles, ¿no? Durante el periodo de lactancia. O como la paroxetina, que también está asociado a malformaciones cardiovasculares y también de síndrome de adaptación neonatal persistente.
Y luego de eso, sertralina, citalopram, siguen siendo los más conocidos y bueno, por eso están en la primera línea, porque además la seguridad de estos fármacos es mayor frente a los de segunda o tercera línea. Hay datos insuficientes con respecto a los medicamentos que vemos en la parte de abajo, por ejemplo la tranilcipromina, que se han reportado casos de malformaciones o de muerte fetal, la ketamina, que es un medicamento relativamente nuevo, que se utiliza también en depresión refractaria, que sin embargo por tener poca evidencia y por las limitaciones de estudios que hay en este contexto de la madre gestante, que básicamente se limita a estudios observacionales, no se recomienda. Bueno, acá en el caso de uso de paroxetina, por ejemplo, si tuviésemos el caso de que una paciente solamente con paroxetina logra su estabilidad y bueno, se han intentado esta primera, segunda línea y no se obtiene eso, entonces explicarle, ¿no?, a la paciente cuáles son los efectos adversos que puede presentar el feto y hacer un control o ecografía nivel 2 para identificar justamente las malformaciones cardiovasculares. Para la medicación de la lactancia, acá se habla de un término que es la dosis relativa del infante. Esto significa la dosis de la leche materna en relación a la dosis materna. Cuando esta es menor a 10, significa no seguridad, pero sí hay un riesgo mínimo. Y cuando es mayor a 10, hay que tomar las precauciones, ¿no?, para prescribir, y si esto no parece conllevar algún riesgo. Hay que tener en cuenta también de que otras consideraciones, por ejemplo, de que no sea pretérmino, que no tenga otras afectaciones hepáticas, renales, neurológicas, o que se usen medicamentos con tiempo de vida media prolongadas, o que tengan metabolitos activos. En este caso de primera línea, tenemos los mismos medicamentos, pero sertralina con mayor nivel de evidencia. De hecho, hay estudios que comparan los efectos protectores de sertralina y con respecto a otros fármacos, por ejemplo, antidepresivos tricíclicos, y funciona como un efecto protector. Acá lo recomendado es la doxepina por la sedación excesiva en el infante, y bueno, tenemos acá también fármacos de edad insuficiente, ¿no?, como brexanolona, como le he explicado, es un fármaco nuevo. Es un fármaco que no se tiene mucha evidencia justamente por estas limitaciones de los estudios observacionales, y no se sugiere utilizarlos. Ahora, hay un punto bastante importante en esto, que es que, por ejemplo, las recomendaciones de algunos expertos es que 14 días previos al parto se reduzcan la dosis de antidepresivos, ¿no?, justamente para evitar el riesgo de síndrome de adaptación neonatal persistente, ¿no?, o la otra complicación, que es una complicación más de esta. Entonces, pese a de que hay evidencia con las limitaciones del estudio observacional, Cartman recomienda de que en relación a la gravedad que puede implicar la reducción del antidepresivo de la madre frente al riesgo de síndrome de adaptación neonatal persistente, no se haga reducciones y se suspenda la dosis de antidepresivo que recibe la madre. Y bueno, hay otras alternativas también de tratamiento, que son los neuromoduladores. En este caso, la estimulación magnética transcranial repetitiva, que es eficaz en depresión postparto, con efectos secundarios mínimos, nivel de evidencia 2. También la terapia electroconvulsiva, que es de primera línea en depresiones refractarias graves, obviamente considerando medidas preventivas como monitorización fetal. Durante el procedimiento se sugiere el uso de ecografías con control constante durante el procedimiento, evitar la hiperventilación por riesgo directo e indirecto con el feto, y durante la lactancia no hay ninguna contraindicación, se puede reiniciar de inmediato.
En cuanto a los tratamientos complementarios alternativos, bueno, la manera de prevención, en primera línea no se podía ni en tratamiento debido a que no se tiene la evidencia eh, y además de que hay mucha variabilidad de región a región, ¿no? Por ejemplo, van a ver ustedes aromaterapia, música en posparto, masaje, por ahí hay acupuntura, que son prácticas de origen chino, ¿no? Esto puede ir variando de lugar a lugar, entonces por eso que no dan en primera línea no hay ninguna recomendación. Bueno, en segunda línea está yoga, y bueno, con evidencia insuficiente o mixta, la aromaterapia en posparto y musicoterapia en posparto también. Una evidencia de 2, de nivel 2. En el tratamiento, el uso de acupuntura en el posparto también, masajes, esto como mencionaba puede variar de región a región. Vitamina D en el posparto también está como en segunda línea, eso con una dosis de 1000 unidades internacionales por día, como tercera línea también, acupuntura, masajes. Esta de acá que es, bueno, safrón, pero es afrán, algo así, traducida. Es una hierba también medicinal, ampliamente conocida, que genera tranquilidad, relajación, menciona, y bueno, también está recomendada en tercera línea. Los no recomendables, que son bastante accesibles con los pacientes, incluso constantemente preguntan si pueden combinar. No hay ningún nivel de evidencia para ello, por el contrario, tiene un nivel de evidencia negativo, ¿no? Y para la evidencia insuficiente, también la materapia en el posparto, el omega 3, probióticos, relajantes, y yo en episodio depresivo durante el embarazo tampoco no tienen resultados variables en los estudios que se han descrito. En cuanto al manejo de situaciones de alto riesgo, bueno, esta sería la última diapositiva. Es importante porque va a permitir situarnos en estos factores y bueno, hacer alguna intervención, ¿no? Que es indagar sobre los pensamientos, intenciones o planes suicidas, incluso si hay acceso a estos, indagar sobre la existencia de un plan de seguridad, otras estrategias para mitigar el riesgo, indagar sobre los pensamientos de daño al bebé, indagar sobre estos pensamientos obsesivos, ¿no? No son frecuentes, se deberían preguntar, evaluar los síntomas psicóticos, porque esto implicaría gravedad, indagar y observar los signos de incapacidad de la paciente para cuidar, y de ser necesario ver las redes de apoyo, ¿no? Para ver el cuidado de los hijos, ¿no? Y finalmente investigar los antecedentes colaterales. Es importante tener una historia clara acerca de los antecedentes familiares, también de la capacidad de apoyo familiar y social, y ver también la disponibilidad y uso de otros apoyos, de la comunidad, de amigos y familiares en caso lo estuvieran. Bueno, esa es la última diapositiva. Eso sería todo del lado de depresión. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Excelente revisión, ¿no? Dime recordar, colegas, que la depresión perinatal pues, es una condición frecuente, prevalente, y si no tenemos las herramientas adecuadas para poder identificarla, tamizarla a tiempo y hacer las intervenciones oportunas, eso pues va a generar una gran alteración en la calidad de vida no solamente de la gestante, sino también del producto del bebé, de la diada madre-hijo. Y con la información bastante actualizada que nos ha facilitado Fátima, ya podemos tener mejores herramientas para poder realizar intervenciones no farmacológicas y farmacológicas. Gracias nuevamente, Fátima. Y ahora vamos con nuestra tercera participación, la doctora Marinelli Rocasela. Ella es médica residente de tercer año por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pregrado también en la misma universidad, con experiencia en participación en ensayos clínicos, además también de haber realizado algunas investigaciones y trabajos científicos que tuvo la oportunidad de presentar en congresos internacionales. La doctora Marinelli nos va a presentar la parte de depresión bipolar en el contexto perinatal, ¿no? Nuevamente,
Entonces, gracias Marinelli por tu participación. Te dejo el uso del micrófono y al final, colegas pueden ir escribiendo sus preguntas para el final de entonces el micrófono, por favor. Muchas gracias, doctor Huarcaya, por la invitación a este simposio de un tema tan relevante como es el manejo de trastornos mentales en el periodo perinatal. ¿Me confirma si se ve la pantalla y si me escucha Sin bien, problema. por favor? Ok, listo. Bueno, con todos, buenas noches. Nuevamente agradecer la invitación a esta ponencia. Ya las colegas han expuesto de dos temas importantes, ¿no? El tema de la ansiedad, incluido también el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático y el tema del manejo de la depresión unipolar en las gestantes y también en la etapa del puerperio. En este caso, mi nombre es Marinelli Roca, yo soy médico egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, actualmente haciendo mi residencia en tercer año de psiquiatría en el Hospital Nacional Guillermo Almenara. Y el día de hoy les voy a presentar el manejo del trastorno bipolar perinatal según la última actualización de la guía Kahneman 2024. Este es la lista de objetivos. Primero, una breve introducción de qué son estos trastornos, cómo se presentan en las gestantes y en el posparto. La epidemiología, que considero es importante revisar y tenerla en cuenta para entender la importancia del manejo de estos trastornos. Las recomendaciones que da la guía Kahneman y las conclusiones también que vamos a colegir. Permíteme mover la cámara. Listo. Ok, entonces, iniciando lo que es el trastorno bipolar, sabemos ya ampliamente que es un trastorno caracterizado por presencia de síntomas maníacos o hipomaníacos y también síntomas depresivos que se dan por periodos alternados, ¿no? Y que en la gestación, sobre todo, van a interactuar estrechamente con las alteraciones o las fluctuaciones que puedan haber a nivel de las hormonas en la gestante o también factores de estrés psicológico a nivel socioeconómico, a nivel de la pareja, por ejemplo, también que la paciente o la usuaria esté expuesta a eventos adversos, etcétera, ¿no? Todo esto confluye durante la gestación y podría ser que se exacerben los síntomas o incluso que haya un debut de esta enfermedad en el caso de que fuera una paciente que no tuviera historia previa, ¿no? En el 2021 la OMS declaró la importancia justamente de que hayan guías, que hayan criterios establecidos para el manejo de este tipo de enfermedades en la etapa del puerperio, pues no había hasta ese momento tal vez estudios cuantitativos, ¿no?, que señalen con cierta precisión cómo podríamos manejar o tratar estos diagnósticos, ¿no? Y es que el manejo del trastorno bipolar es importante porque no solamente se puede presentar en el embarazo y puede generar consecuencias en ello, sino también puede causar alteraciones a nivel del parto y posteriormente en la lactancia y también en el recién nacido. Entonces, en la epidemiología, justamente la guía y también otro artículo que les voy a presentar, nos decía que entre el 2 al 3% de las gestantes pueden cursar con un trastorno bipolar. Este porcentaje en realidad es parecido al de la población general. La diferencia es que en las gestantes justamente son ellas quienes tienen el riesgo más alto de recaída al tener trastorno bipolar. Y de ellas, más o menos entre el 30 y 50% de pacientes puede tener un episodio de recaída y esto aumenta obviamente hasta 66% si son pacientes que no están recibiendo un tratamiento adecuado. Además, de los episodios que pueden presentarse de trastorno bipolar, el más frecuente es el episodio depresivo sin signos de psicosis. Sin embargo, casi el 20% de estos pacientes puede presentar episodios psicóticos, episodios maníacos per se, o un episodio depresivo grave que requiera hospitalización. Además, también está la entidad que vamos a hablar después, que es la psicosis posparto, que es rara en realidad, de 1 a 2 por 1000 nacidos vivos. Sin embargo, si es una paciente que tiene trastorno bipolar, el riesgo de presentarse esta psicosis posparto incrementa. Y además también se va a asociar con ciertas complicaciones adversas en la salud, tanto de la madre como también del producto. ¿Y cuáles podrían ser ellas?
¿no? Justamente aquí, en este artículo, que es una revisión con una cohorte retrospectiva en 6 países a nivel mundial, nos mencionaban que tanto en el periodo de gestación, por ejemplo, vamos a ver que el trastorno bipolar está fuertemente asociado con la presencia de diabetes gestacional, hipertensión también gestacional, hemorragia en el primero o segundo trimestre, preeclampsia o también eclampsia, incluso que sabemos que son patologías bastante riesgosas en las gestantes. En el momento del parto puede estar asociado a un mayor riesgo de terminar en cesárea, el trabajo de parto, y también que posterior a ello haya una hemorragia postparto. Y en el recién nacido podemos ver que los pacientes o los productos que son hijos justamente de pacientes con trastorno bipolar pueden ser producto de un parto prematuro, puede terminar en un óbito fetal, pueden también tener bajo peso al nacer, un parto pretérmino, también pequeños para la edad gestacional o incluso tener malformaciones congénitas, sobre todo al nivel neurológico. Entonces, de aquí la importancia justamente de que se trate, se diagnostique, se intervenga en estas pacientes con este trastorno bipolar. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la guía Kahneman? En general, lo que nos dicen, si ustedes revisan el manual, que luego podemos compartírselo, se da a lo largo de 10 preguntas, ¿no? Con cierto nivel de evidencia en cada una de sus recomendaciones, ¿no? De manera general, como ya lo han expuesto también el resto de colegas, es importante explorar los síntomas de las pacientes, evaluar si hay eventos estresantes en su historia de vida, ver si ha interrumpido la medicación, por ejemplo, o si hay necesidad de ajustar las dosis por los cambios fisiológicos que se van a dar en las gestantes, hacer ciertas pruebas de laboratorio, por ejemplo, un hemograma, un perfil tiroideo. Las pruebas de neuroimagen o electroencefalograma ya en realidad son secundarias cuando son pacientes que tienen convulsiones o tienen una lesión cerebral traumática o se sospecha de síntomas neuropsiquiátricos, pero producto de enfermedades como encefalitis, por ejemplo, ¿no? Entonces, se queda más que nada por ese lado. Es también importante hacer una buena historia clínica, hacer uso de escalas, sí es cierto, porque la guía obviamente pone, ¿no? Coloca las escalas y un punto de corte para poder hacer el diagnóstico. Sin embargo, ellos mismos mencionan que eso no reemplaza la entrevista clínica que se hace a las pacientes. Evaluar también a los antecedentes familiares e incluso si estas pacientes han tenido algunas alteraciones, como por ejemplo disforia premenstrual o alguna alteración del ánimo cuando han usado anticonceptivos hormonales. También es algo que recomiendo. Entonces, pasando por los objetivos, ¿no? Lo que nos dice la guía es que justamente el hecho de poder diagnosticar y tratarlo a tiempo va a hacer que podamos lograr la remisión de los síntomas y reducir o eliminar los síntomas de otros trastornos comórbidos que se estén presentando. Además, también debemos minimizar los riesgos para el bebé o para el niño que está tomando leche materna y que está en desarrollo. Es importante también lograr la colaboración multidisciplinaria, no solamente por parte del personal médico, parte de enfermería, obstetrices, sino también lograr que la paciente, según el estado de vulnerabilidad en que se encuentre, conecte con ciertos apoyos o programas psicosociales. Y también, en cuanto al tratamiento, brindarle un manejo oportuno, continuar justamente el mantenimiento que se le puede dar con las dosis adecuadas para prevenir las recaídas y hacer un seguimiento frecuente, ¿no? Las evaluaciones que justamente recomiendan es hacerlas cada semana durante el primer mes, por ejemplo, y ya cuando esté más avanzado el embarazo podemos hacerlo cada 2 meses, ¿no? Y en cuanto a la primera pregunta que nos plantea la guía Kahneman es ¿cuáles son las recomendaciones justamente para identificar estos trastornos perinatales del estado de ánimo, ansiedad u otros relacionados, ¿no? Por sus siglas en inglés que es PMAT. Entonces, nos recomiendan en el caso del trastorno bipolar el uso de la escala MDQ, que es el cuestionario de trastornos del estado de ánimo, que ya
conocemos y que va a identificar el trastorno bipolar cuando salga mayor a 7 puntos en las respuestas, ¿no? Tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si me sale negativo, mayor al 90%, en realidad el resultado es válido, pero si saliera positivo, solamente el 50% de estos casos positivos va a tener realmente bipolaridad, por lo cual hay que hacer una evaluación más profunda, una entrevista clínica, ¿no? Ahora, este uso de esta escala en realidad tiene un nivel de evidencia de tipo 3. Y también otra escala que recomiendan es la escala Hayes, que no es tan conocida como el MDQ, sin embargo es la única que está aprobada para detectar síntomas hipomaníacos o maníacos en la etapa del posparto, ¿no? La escala es positiva cuando salen más de 8 puntos al aplicarlo en pacientes que están entre su primera a sexta semana del posparto. Y también la guía recomienda justamente que podamos hacer el tamizaje por lo menos una vez por trimestre, incluso lo puede hacer el mismo médico tratante, el ginecólogo, ¿no? También se puede hacer en el posparto, cuando acude a su control la puérpera, en la visita familiar que pueda realizar el personal de enfermería, por ejemplo, o también incluso en atención pediátrica hasta el primer año de edad. Este uso de estas guías, este tamizaje que les menciono periódicamente, tiene un nivel de evidencia de tipo 4, ¿no? La segunda pregunta que mencionaba la guía Kahneman es qué se recomendaba para poder organizar y prestar los servicios de una manera más adecuada, ¿no? Antes de pasar a la pregunta 3, considero igual importante nombrarla, ya también mis colegas lo han mencionado, que para reducir justamente el estigma que puede haber o las barreras de acceso a una atención en salud mental por parte de las gestantes y también los grupos minoritarios, es importante poder ofrecer los servicios cercanos a la localidad de la gestante, a un horario adecuado y también lograr la participación de tanto el primer nivel de atención como también los especialistas ya para casos más complejos, ¿no? Incluso recomiendan el hecho de que las gestantes puedan participar de programas como Hospital de Día y también de unidades materno-infantiles, ¿no? Donde se puede dar una atención completa, especializada a la gestante sin que ésta se vea obligada a estar separada del bebé en el caso de que esté cuidándolo o dándole de lactar, ¿no? En cuanto a la pregunta 3, la guía Kahneman nos recomienda justamente una consulta acerca de cuáles son las intervenciones que se pueden hacer en el estilo de vida de las gestantes para ¿De qué cosas dices? ¿De una pesquera? El tratamiento más efectivo, ¿no? Y si bien ya lo han mencionado, es importante recalcar el tema del ejercicio, que va a prevenir justamente el desarrollo de síntomas depresivos. Recordemos que en la bipolaridad también es importante y es el más frecuente, ¿no? El episodio depresivo. Y también en el posparto, ¿no? Con un buen nivel de evidencia, ¿no? De nivel 2. Además, también hablan de que este ejercicio debe ser de intensidad moderada, por lo menos 150 minutos a la semana, pero evaluando también la condición de cada paciente, ¿no? Tal vez hay algunas que tienen comorbilidades, por ejemplo, dificultades para movilizarse, entonces en ellas puede ser menos tiempo a la semana, ¿no? Cuando se preguntan sobre ejercicios de menor intensidad como caminar, por ejemplo, en realidad no se ha visto que tengan mayor evidencia en la mejora de los síntomas depresivos. No, pásale el de Liz. En cuanto al sueño, pásale el de Liz, no te preocupes. Liz ya sabe, ya hemos hablado ya. La depresión, en el caso del trastorno bipolar, en realidad cobra mayor. Dile que ella es la administradora. ¿No? Es justamente la atención en el sueño lo que nos permite ver ya compadre, ya. Podrían estar ya previos a descompensarse, ¿no? En los pacientes bipolares. Entonces, es inevitable que haya una interrupción del sueño durante la gestación por la postura, por el tema del peso, por ejemplo, ¿no? Del útero grávido, y cuando está ya en el posparto por la lactancia, el cuidado del bebé, ¿no? Sin embargo, recomiendan, en la medida de lo posible, con un nivel de 4 de evidencia, que se reduzca lo mínimo estas interrupciones en el sueño, que se apoye, por ejemplo, con la pareja o un familiar, o incluso en algunos países usos de profesionales como enfermería o técnicos que ayudan con el tema de la lactancia para que la puérpera, en todo caso, pueda conseguir una cantidad de horas de sueño lo más adecuada posible. En cuanto a la pregunta 4,
que es la siguiente. Justamente la CANMAT nos habla de recomendaciones para el uso de ciertas intervenciones psicosociales, ¿no? Por ejemplo, visita domiciliaria, apoyo de pares y programas psicoeducativos que, como escucharon ya en otras colegas, tanto en ansiedad y depresión, son bastante útiles. Sin embargo, para el tema de trastorno bipolar en realidad no hay mayor evidencia. Mencionan ellos que incluso para trastorno bipolar, para estrés postraumático y TOC, no hay mayor evidencia en gestantes. Se pueden usar las recomendaciones de las guías de la población en general, pero es importante saber que en pacientes con bipolaridad este apoyo de pares, ¿no? De tal vez otras pacientes que tienen un nivel educativo mayor o que están informadas, sí tiene un nivel 2 de evidencia que ayuda a que la paciente tenga cierta disminución en el riesgo de recurrencia de síntomas, ¿no? Entonces, el apoyo por pares sí tiene un nivel de evidencia para pacientes con bipolaridad, ¿no? En cuanto a la pregunta 5, entonces, nos consultan cuáles son las recomendaciones para el uso de intervenciones psicológicas. Y justamente revisando las preguntas que también ustedes nos han dejado en el Drive al momento de inscribirse, también preguntaban por esto, ¿no? Sin embargo, a diferencia de la ansiedad y la depresión, en la que la intervención psicológica son primera línea para síntomas leves, en realidad para el tema del trastorno bipolar son intervenciones complementarias, ¿no? Puede ayudar con el episodio depresivo que se presenta, puede ayudar a prevenir la recaída y también mejorar la calidad de vida, pero la base va a ser el tratamiento con fármacos, de todas maneras. Y en la población general, con trastorno bipolar, las intervenciones psicológicas que se recomiendan son el TCC, la terapia centrada en la familia, la terapia interpersonal, que va a disminuir, como les menciono, los síntomas depresivos y va a mejorar el funcionamiento de la persona. Y tiene un nivel de evidencia 2 en la población general. Sin embargo, en la población perinatal con trastorno bipolar, en realidad no hay mayor evidencia, es tercera línea de tratamiento, la intervención psicológica con un nivel de evidencia 4. No hay ni primer ni segundo nivel de evidencia. Pasa de frente a la tercera línea de tratamiento de intervención psicológica. Y son justamente las que ya les he mencionado, las que se han investigado. Continuando con la pregunta 6, ya entrando al tema del uso de intervención farmacológica, como les mencionaba, son la base justamente para el manejo del trastorno bipolar, sobre todo por el riesgo de presentar manía y también presentar psicosis, ¿no? Independientemente de los síntomas o de la intensidad de los síntomas que tenga la paciente, se inicia o se continúa, si es que ya venía usándolo, con los medicamentos que tenía como manejo habitual, ¿no? Ahora, en las gestantes es importante saber que no hay ensayos clínicos aleatorizados que nos permitan tener un mayor nivel de evidencia. La mayoría de estudios, como ya se ha mencionado, en gestantes o en pacientes que están dando de lactar son observacionales. Y esto es complicado justamente para generar las recomendaciones porque en los estudios observacionales no se considera tal vez los factores confusores y es más difícil poder generalizar los resultados, ¿no? Sin embargo, es lo que tenemos y es importante conocerlo para poder usarlo y difundirlo, ¿no? Entonces, también hay otro término que deben saber, que ya lo ha mencionado la doctora Fátima, que es el DRI, que es la dosis relativa para el lactante, que justamente es la dosis que va a recibir del medicamento a través de la leche materna, ¿no? El riesgo es mínimo cuando pasa menos del 10%, pero si pasara del 10%, habría que evaluar continuar o no, dependiendo de qué factores de riesgo tenga el neonato, ¿no? Si es un paciente con alteraciones renales, hepáticas o neurológicas, lo ideal es no continuar con ese tipo de medicamento para evitar mayor daño al neonato. Y dentro de los medicamentos que refieren justamente dentro de la guía y que van a ir recomendando poco a poco, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, están, por ejemplo, los antipilépticos, ¿no? Dentro de los de ellos, el ácido valproico, la carbamazepina y la lamotrigina son los tres que están usados y aceptados como monoterapia para el manejo del trastorno bipolar. Sin embargo, en las gestantes, el ácido valproico, como ya conocemos, está bastante asociado a lo que es malformaciones congénitas, ¿no? Por ejemplo, en el primer trimestre sabemos que se asocia a defectos del tubo neural
y en el segundo y tercer trimestre alteraciones en el neurodesarrollo, por lo cual no es recomendable dárselo si hubiera un embarazo incluso mientras que la paciente usa el medicamento, un embarazo no deseado, no esperado. Es importante informarle a la gestante de los riesgos que pueda haber y suspender el manejo, ¿no? En caso desee continuar con la gestación. En el caso de la carbamazepina, si bien tiene cierto perfil de seguridad, en realidad los efectos adversos que pueda presentar van a ser dosis dependientes, ¿no? Tiene menor riesgo de malformaciones congénitas, sí, pero está asociado a un déficit de vitamina K, por lo cual en en gestantes que usan carbamazepina, al momento del parto se debe administrar vitamina K en el neonato para reducir el riesgo de sangrado, ¿no? Y la lamotrigina, entre las tres, es la que tiene mejor perfil, ¿no? Sin embargo, es importante saber que por los cambios que van a haber en el metabolismo, en la fisiología de la gestante, su eliminación a partir de la quinta semana puede incrementarse al punto de ser prácticamente una dosis mínima a nivel sérico. Y es importante saber eso porque hay que optimizar la dosis que se le va a dar a la gestante y al final del embarazo, cuando se normalice el tema de la tasa de filtrado glomerular, volver a disminuir la dosis para evitar que haya efectos adversos, ¿no? Otro grupo de medicamentos que menciona también en la guía son los antipsicóticos, ¿no? A la cabeza los que recomiendan son los de segunda generación por su ya perfil de seguridad más conocido en comparación con los de la primera generación, ¿no? Y mencionan a la olanzapina, la quetiapina y la risperidona, ¿no? Si bien los de primera generación se pueden usar en manía o en agitación psicomotriz también, por ejemplo, el haloperidol, en realidad tiene menos perfil de seguridad que los de la segunda y por eso están como tercera línea. En cuanto a los antipsicóticos de depósito de liberación prolongada, hay muy poca información de su uso y por eso es que tampoco lo consideran, ¿no? Los antipsicóticos en general no están asociados a malformaciones congénitas, sin embargo hay estudios que refieren que la risperidona podría estar asociado a malformaciones cardíacas, ¿no? Y por eso también se considera como segunda línea en el tratamiento. La olanzapina y la quetiapina tienen un buen perfil de seguridad, sin embargo, están asociados a la presencia de diabetes gestacional, por ejemplo, o también de feto grande para la edad gestacional. Y en recién nacidos, cuyas madres están siendo tratadas con antipsicóticos, al nacimiento podemos notar que hay dificultad respiratoria, alguna alteración gástrico, intestinal o también fetos irritables, ¿no? Entonces, además también se ha visto que puede haber alteraciones en la motricidad, pero que se van a ir resolviendo en el transcurso del primer y segundo año de vida. Finalmente, la olanzapina y la quetiapina también tienen un mayor perfil de seguridad en las pacientes que están dando de lactar. También el antidepresor es una buena opción, como vamos a ver en un momento en la tabla que la cama presenta, pero hay riesgo de que disminuya la lactancia materna. Entonces, por eso también hay que cogerlo con pinzas, aunque la evidencia de que esté asociado a esa disminución es limitada en realidad. Y también es importante recordarles que hay mayores efectos adversos con los antipsicóticos de la primera generación, ¿no? Entonces, continuando con la pregunta 6 sobre la intervención farmacológica, otro medicamento que es importante, ya hemos visto antipsicóticos, anticonvulsivantes, es el litio, ¿no? El que por excelencia, como lo hemos visto también ya en ponencias pasadas, se puede usar en trastorno bipolar, ¿no? En el caso de las gestantes, en realidad es un medicamento que sí ayuda con el mantenimiento y con la prevención también de la psicosis posparto, ¿no? Y se debe dar evaluando el riesgo o beneficio tanto para la gestante como también para el producto, ¿no? Es bueno conocer que se transfiere completamente a nivel de la placenta, ¿ya? Y que en el primer trimestre, si bien anteriormente se mencionaba que estaba asociado a un riesgo mayor de malformación congénita, sobre todo la anomalía de Einstein, hoy por hoy, en realidad, el nivel de evidencia no es tan alto con respecto a ese tipo de hallazgos, ¿no? Ahora, también es bueno conocer, como ya les mencionaba, que en las gestantes va a haber un incremento del filtrado, de la tasa de filtrado glomerular, un mayor eliminación de los fármacos que están en la sangre, ¿no? Y que esta tasa de filtrado se va a ir normalizando hacia el término de la gestación y 2 semanas después del parto ya se va a normalizar completamente. Entonces, si tenemos una paciente que es usuaria de litio, es importante saber
que tiene que tener un rango terapéutico en el dosaje entre 0.5 a 0.8 para garantizar que el medicamento está haciendo efecto. Si está a menos de 0.4, en realidad estamos dándolo en vano, ¿no? Ahora, también en el momento del parto hay ciertas recomendaciones, ¿no? Por el hecho de que puede generar efectos adversos en el neonato, entonces se recomienda suspenderlo entre 12 a 24 horas antes de la inducción del parto o la cesárea programada y reiniciarlo 6 a 12 horas después, ¿no? Justamente para evitar y prevenir el riesgo de recaídas en las pacientes. Además, también en el posparto hay que tener en cuenta que el volumen extracelular, justamente porque ya la paciente da luz, se generan nuevamente los cambios para que el cuerpo vuelva a su estado anterior, el volumen extracelular va a disminuir drásticamente. Entonces hay que vigilar el valor sérico del litio, de lo que estábamos tal vez en un dosaje, en una dosis más alta, porque había mayor eliminación del litio. Si continuamos en esa dosis, podemos llevar al riesgo de intoxicación en la paciente, en la puérpera en este caso. Entonces hay que bajar nuevamente la dosis y hay que vigilar el valor sérico, ¿no? Dentro del primer mes, para prevenir la recaída, es importante que el dosaje lo tengamos entre 0.8 a 1. Y siempre vigilar el rango terapéutico porque sabemos que el litio tiene un rango muy estrecho, ¿no? Y en recién nacidos se ha visto que sí tienen riesgo de hipoglicemia, tienen también riesgo de trastornos tiroideos y también de hipotonía. Había ciertos temor tal vez de que también pudiera generar alteraciones en el neurodesarrollo. Sin embargo, se han hecho estudios recientes, incluso algunos de ellos, que no han encontrado alguna asociación estadísticamente significativa con alteraciones en el neurodesarrollo. Eso sí, tener cuidado nuevamente de que si el producto de la gestante tiene alteraciones renales o tiene riesgo de deshidratación, es mejor obviamente suspender la medicación o en todo caso la lactancia. Finalmente, para ir avanzando con las tablas, la guía Cama nos presenta justamente los medicamentos para la manía aguda en el embarazo, ya habiendo o conociendo o repasando estos grupos de medicamentos que les he mencionado, ¿no? Entonces, para la manía aguda recomiendan justamente por los efectos que puede tener el litio y porque hay que tener mucho cuidado con el tema del dosaje, etcétera, es que el litio está en segunda línea y sin embargo en primera línea está quetiapina y aripiprazol, ¿no? Porque tienen datos de seguridad que justamente pueden generar mayor tranquilidad en el personal de salud que lo prescribe, ¿no? En la segunda línea está el haloperidol, el litio, la olanzapina y la risperidona. Sin embargo, como pueden ver en la cuarta columna, en la parte del embarazo, no sé si acá tengo el puntero. Sí, acá está. En la parte del embarazo, como pueden ver, en realidad es un nivel 4 de evidencia, ¿no? A diferencia de las pacientes que son no gestantes, ¿no? Entonces, es importante recordar nuevamente, ¿no? Que tiapina o olanzapina tienen un buen perfil de seguridad, pero por el riesgo de diabetes gestacional, de síndrome metabólico, hay que tener en cuenta tomar los valores de laboratorio, la ganancia de peso en la gestante. Ahora, entre quetiapina y olanzapina, el que tiene mayor riesgo de diabetes gestacional es la olanzapina, por eso que está en segunda línea, y la quetiapina está en primera línea. En cuanto al manejo de la manía aguda, pero ya en pacientes que se están dando de lactar, nuevamente vemos que en la primera línea continúa estando el aripiprazol y quetiapina, pero ingresa a la primera línea la risperidona, porque tiene efectos adversos, sí, en el neonato, puede inducir sedación igual que la quetiapina, pero es relativamente seguro. Y en la segunda línea continúa haloperidol, litio, olanzapina y también sube nuevamente carbamazepina y paliperidona. Pero nuevamente el nivel de evidencia es un nivel 4. En cuanto al manejo de la depresión bipolar aguda de tipo 1, vamos a ver que por excelencia la quetiapina y la lamotrigina son los que están en primera línea. La lamotrigina, recordamos que tiene un buen perfil en pacientes con predominancia del polo depresivo, y en las gestantes no son una excepción, es un medicamento seguro, con la salvedad, como les mencionaba, que sí podría generar algunas malformaciones congénitas, pero es en realidad bastante raro, ¿ya? Y que hay que ajustar la dosis
durante la gestación, ¿no? Y en segundo lugar está el litio y la olanzapina, ¿no? Nuevamente por el perfil metabólico que tienen, olanzapina tiene más riesgo que quetiapina, y el litio por el tema de los efectos adversos y también por la complejidad del manejo del rango terapéutico que les mencionaba. Para el manejo, nuevamente, la depresión bipolar, pero en la lactancia, es parecida al cuadro anterior. Nuevamente, la lamotrigina y quetiapina en primer lugar. La lamotrigina causa menos sedación, en este caso, que la quetiapina. Y en segunda línea está el litio y la olanzapina nuevamente. Y para el manejo de la depresión bipolar aguda, pero de la bipolaridad de tipo 2, igual quetiapina y lamotrigina están en primera línea y en segunda sitio. Ahora, en la tabla mencionan a la sertralina, sin embargo, en el acápite, en el pie de la tabla, ¿no? Colocan que en realidad es más para depresión unipolar, obviamente, depresión pura, colocan en la guía, ¿no? Sin embargo, como también hay, ponen en la evaluación que hay que descartar de que sea una depresión pura, otra vez un trastorno mixto, colocan ahí a la sertralina porque tiene mejor perfil de seguridad en comparación con la fluoxetina o la venlafaxina, ¿no? Pero sabemos, y también lo comentan acá, que en realidad por los efectos adversos que pueden darse en pacientes bipolares al tomar un antidepresivo, en realidad no es tan recomendable, ¿no? Entonces nos quedamos con la lamotrigina, quetiapina y litio. Y finalmente, para la depresión bipolar aguda de tipo 2, en la lactancia, nuevamente los medicamentos más seguros son la lamotrigina y quetiapina, y en segunda línea estaría el litio, con los conceptos que ya hemos conversado con respecto a los efectos que pueden haber en el neonato, los dosajes también que tienen que verse. En el caso de la quetiapina, que podría inducir sedación, y nuevamente comentarles que como el resto de medicamentos están con un nivel 4 de evidencia. Para ir terminando, es importante saber, nos habíamos quedado en la pregunta número 6 de la guía Kahneman. La pregunta número 7 tiene relación con lo que es el uso de la guía Kahneman no está en castellano. ¿no? Por ejemplo, la terapia electroconvulsiva o también la estimulación magnética transcraneal. Sin embargo, en la guía mencionan más su uso en lo que es depresión severa o depresión resistente. También puede usarse en estados de manía, en estados mixtos o de psicosis cuando no funciona el fármaco. Pero no hay un nivel de evidencia de tipo 3, ¿no? Es más segura en el primer trimestre y además también es importante recordar que estos pacientes que son sometidas a este tipo de intervenciones o procedimientos pueden tener arritmias tanto maternas como fetales, bradicardia, puede inducirse parto prematuro, las contracciones, sangrado, etcétera, ¿no? Entonces, es por eso que no son primera línea necesariamente en las gestantes, ¿no? En cuanto a la pregunta 8, también nos habla de tratamientos alternativos. Ya lo ha mencionado la doctora Mila, ¿no? Por ejemplo, musicoterapia, ejercicio, también acupuntura incluso, ¿no? Sin embargo, los estudios en realidad son de baja calidad metodológica y no hay ningún acápite que mencione el tema del trastorno bipolar. Por eso no lo he colocado. Entonces, ya entrando a la pregunta 9, justamente la consulta es cuáles son las recomendaciones para el manejo de situaciones clínicas de alto riesgo, ¿no? Y la doctora Fátima lo comentaba hacia el final, ¿no? Ponía, por ejemplo, lo que es la presencia de la psicosis posparto. Entonces, en estos casos, en estas pacientes es importante evaluar antecedentes, ¿no? Recordamos que al inicio mencionamos que las pacientes con bipolaridad tienen más riesgo de hacer psicosis posparto, ¿no? Pero si es una paciente nueva, ¿no? Que ingresa en estado psicótico, habría que ver si es una depresión psicótica, una bipolaridad, un trastorno esquizoafectivo, etcétera, ¿no? De ahí la importancia de hacer la historia clínica, tomarle también exámenes necesarios, porque también nos piden descartar que sea por consumo de sustancias, también colocan, ¿no? En la guía. Bueno, en cuanto a la psicopatología, sabemos que este episodio de psicosis puede estar caracterizado por delirios, alucinaciones, irritabilidad, llegando incluso a la agitación psicomotriz. Y en este caso, la guía recomienda el litio para prevenir la psicosis postparto o también como parte del manejo habitual. Sin embargo, el nivel de evidencia es tipo 4, ¿no?
También se puede usar antipsicóticos, los que hemos mostrado que son seguros en el embarazo, y agregados o no con una benzodiazepina que se prefiere que sea lorazepam. Otra situación clínica de alto riesgo es la agitación psicomotriz. En realidad no existen tampoco ensayos clínicos aleatorizados en trastorno bipolar. Hablan de tratamiento escalonado, ¿no? Primero contención verbal y luego contención ya mecánica, física. Y a la cabeza recomiendan el uso de benzodiazepinas, nuevamente lorazepam como primera línea, pero también se puede usar antipsicóticos, ¿no? Y mencionan olanzapina intramuscular o quetiapina vía oral, que sin embargo va a demorar más en hacer efecto, ¿no? La ciprasidona en el caso de gestantes es menos segura y en nuestra realidad lo que tenemos es aloperiol intramuscular que podría usarse en casos de agitación. Nuevamente el nivel 4 de evidencia. Y finalmente el requisita, nuevamente dar antecedentes en el riesgo, ¿no? Son pacientes tal vez con un trastorno de psicótico o depresivo grave, están intoxicadas. Las preguntas que ya la doctora Fátima había comentado, ¿no? Tiene ideas solamente contra ella, ideas contra el feto o tal vez ya contra el neonato, si es que ya ha habido un parto, ¿no? Evaluar también cómo es el componente familiar, qué tanto apoyo social tiene y recomiendan manejar la ansiedad y la psicosis en caso se presentaran, según ya las tablas que hemos estado viendo, ¿no? E incluso considerar hospitalización si el riesgo es muy alto, ¿no? A manera de conclusión, es también importante, como pregunta número 10, que es la última de la guía Kanban, nos sugieren también evaluar la relación con la pareja, ¿no? Evaluar la salud mental también del coprogenitor y cómo la dinámica de pareja o familiar también está siendo influenciada por la presencia de un trastorno de salud mental en la gestante o en la puérpera, ¿no? Entonces, como conclusión, es importante recordar que el tratamiento de bipolaridad en gestantes debe brindarse justamente para poder garantizar el mantenimiento y la prevención de recaídas. Interrumpir el manejo en realidad va a incrementar el riesgo de que se descompense y que recurra a la enfermedad, ¿no? La base del manejo, a diferencia de los otros dos trastornos que se han conversado, en este caso es el uso de fármacos, ¿no? Antipsicóticos, litio y también antiepilépticos. Y hay que valorar el manejo según el riesgo del impacto metabólico y también si la paciente o el producto presentaran problemas renales u otras comorbilidades. En el caso de los recién nacidos prematuros o con enfermedades renales, hepáticas o neurológicas, es importante evitar los medicamentos que van a generar más efectos adversos, ya sea por la vía placentaria o porque estén ya tomando leche materna. Y tal y como lo mencionó Mila, algo que también me parece importante señalar es que en nuestros servicios, si bien podemos no dar una intervención centrada en el trauma, que es algo más específico, que va hacia el manejo de las secuelas del trauma en sí, sí es importante que tengamos una atención informada sobre el trauma, ¿no? Que a lo que se refiere es que los profesionales estemos capacitados para reconocer si la paciente o no ha sido víctima de algún evento adverso temprano en su infancia, en su adolescencia, si es víctima de maltrato actualmente por parte de la pareja o algún familiar, si tiene síntomas también que deban ser manejados, de esta manera poder favorecerle y ofrecerle un entorno seguro, donde hay una relación interpersonal adecuada, una toma de decisiones colaborativa también con la paciente, que es la principal usuaria, ¿no? Y también reduciendo la probabilidad de que el manejo en el servicio en el que se encuentre refleje alguna característica similar a un episodio traumático previo. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias a la doctora Marinelli por su presentación. Creo que nos ha aclarado también la última actualización en el manejo del trastorno afectivo bipolar, trastorno bipolar ahora conocido, ¿no? En el periodo de la gestación. Podemos dar una línea de base para todas las presentaciones y es que hay medicamentos que son seguros en la gestación y en la lactancia, ¿no? Esa vieja idea de que ningún psicofármaco se debe dar durante la lactancia, pues ya debe ser superada, ¿no? Hay medicamentos seguros y más daño hace
a la diada, madre, hijo, que la madre tenga un problema afectivo o ansioso descompensado y no se le brinde el tratamiento psicofarmacológico adecuado por temor a que ocurran problemas durante la lactancia. Creo que ese es un mensaje muy importante que debemos tener presentes en la revisión de esta guía CANMAT 2024. Colegas, por favor, gracias a todas las doctoras, pueden ir dejando sus preguntas en el chat de la sesión Zoom para poder alcanzarle a las doctoras las preguntas o dudas que puedan tener, ¿no? De repente, para los que no conozcan, veo algunos residentes de primer año, las guías CANMAT son las de la Sociedad Canadiense y que pues cada cierto tiempo sacan actualizaciones de sus guías de práctica clínica, ¿no? La más reciente es esta, ¿no? Del periodo perinatal. También hay guías de manejo del trastorno afectivo bipolar mixto, guías de tratamiento de depresión bipolar, de depresión unipolar, guías de manejo de ansiedad, de guías de manejo de patología dual entre trastorno afectivo y consumo de sustancias, entre otras. Así que es recomendable que podamos revisar cada cierto tiempo estas guías, ¿no? Hay una pregunta acá, Juliana Uripaco nos consulta, ¿cuáles son las limitaciones, ¿no? Las limitaciones de la guía CANMAT 2024? No sé si Fátima, Marinelli, Mila quisieran contestar esta pregunta, por favor. ¿Cuáles son las limitaciones de la CANMAT 2024? Sí, doctor, buenas noches. Bueno, agradecer por la pregunta. Lo que mencionaba la guía CAMA en la parte final justamente era que los estudios de los cuales habían hecho mano, ¿no? Para resaltar el tema de la evidencia, en realidad tenían algunos de ellos algunas fallas todavía metodológicas, por ejemplo, ¿no? O eran estudios observacionales, como mencionaba yo también, en la que no se ajustaban confusores, por lo cual poder ofrecer una recomendación con un nivel de evidencia mayor, ¿no? Nivel 1, nivel 2, era un poco más difícil, ¿no? Además, también el tipo de población en el que estaban hechos, ¿no? Resaltaban la importancia de generar mayor evidencia en poblaciones minoritarias también. Tal vez, por ejemplo, poblaciones migrantes, afroamericanas, ¿no? O también incluso con opciones sexuales distintas, ¿no? Entonces, eso también no podían ellos generalizarlo porque faltaban estudios al respecto, ¿no? Una importante limitación que siempre hay que tener presente, colegas, ¿no? Que estas guías se elaboran para un tipo de población, o se hacen en base a estudios, ensayos clínicos de población que es sociodemográficamente y étnicamente muy distinta a nuestra población peruana, ¿no? Así que siempre hay que tener cuidado a la hora de poder generalizar estos resultados, ¿no? Hay una pregunta de Eduardo, ¿no? Buenas noches. Bueno, primero, acá veo a Estela que felicita a doctora Mí, doctora Fátima, doctora Marinelli, excelentes ponencias, gracias doctora, que escriben. Eduardo nos consulta, buenas noches, ¿qué nos plantean cómo debemos actuar en el primer nivel de atención o atención primaria? ¿No se puede aplicar esta guía a los primeros niveles de atención? No sé qué puede opinar Mila, Fátima, Marinelli. Sí, doctor. Justamente en la parte de intervenciones psicosociales, en el primer nivel de atención lo que recomendaban era el tema de trabajo con la familia, también visitas domiciliarias, capacitación a lo que aquí podríamos llamar en nuestra realidad agentes comunitarios, por ejemplo, que en otros países se pueden ser apoyo por pares, ¿no? Que son también usuarios del sistema de salud, pero que están capacitados, que reciben información y que a veces escucharlo de una persona cercana, ¿no? Parecida a la historia que uno presenta, tiene mayor efecto que a veces cuando viene del personal de salud, ¿no? Entonces ellos recomendaban eso, ¿no? Apoyo de pares y también el tema del seguimiento domiciliario, ¿no? En caso de, por ejemplo, pacientes que están en las postas, ¿no? Nivel 1, nivel 2, por ejemplo, también el tamizaje, que si bien es un nivel 4 de evidencia, sí se sugiere que pueda hacer el uso de escalas
aunque sea una vez por trimestre, ¿no? Y en caso de que sean ya pacientes con enfermedades complejas o que requieran medicación, se derive de manera adecuada y no tampoco dejándolas así a su suerte, sino estableciendo un protocolo de seguimiento, ¿no? Estableciendo un contacto con un nivel mayor de complejidad para que la paciente pueda recibir la atención especializada y posteriormente retorne al centro para seguir con sus controles. Ahí les Buenas acabo de noches. facilitar, colega. Fátima, discúlpame, Fátima. Sí, yo quería agregar algo en relación a los trastornos depresivos perinatales. Por ejemplo, Kahneman menciona dos escalas, ¿no? Una de ellas, de hecho, se utiliza el primer nivel de tensión. Lo he utilizado yo en el CERUM y, y es bastante práctica, ¿no? Es una escala de autoinforme que permite la identificación que, si bien va a tener falsos positivos por la especificidad y sensibilidad que tiene la prueba, pero de todas maneras explora quizás síntomas que si no se aplican no se van a identificar. Lo otro que menciona la guía es que esto no solamente se debe limitar, la exploración de los síntomas depresivos no solamente se limitan al especialista, no en este caso al psiquiatra. En el primer nivel de atención no hay. Pero lo que dice es que se intervenga, quizás no con, ya, pongamos en el caso, ¿no? No puede aplicar la escala, no tiene la escala de disposición, que hubo mucho que no lo tenga, pero que esta también se complementa con una entrevista estructurada. Entonces, considerar preguntarnos, ¿no? Dentro de la entrevista de, no sé, algún síntoma físico por el cual consulte la gestante, preguntar esos síntomas y sobre todo, o sea, no limitarse a los síntomas depresivos en el caso del tema de exposición que he hecho, sino también un poco indagar sobre los pensamientos obsesivos, los síntomas psicóticos y otros síntomas que pueden agravar el cuadro de la paciente, ¿no? Gracias, Fátima. Acabo de compartir, colegas, en el chat y también lo voy a pasar al grupo de WhatsApp, la guía Kahneman, pero versión para familias, familiares y para pacientes. Lo interesante de la guía Kahneman es que establece guías, claro, profesionales para nosotros que somos médicos, médicos de área de familia, médicos generales, psicólogos, etcétera. Y también hay una versión sencilla, simple para familiares. Ahí se las he facilitado para que de repente puedan compartir. Está en inglés, esa es la gran dificultad, está en inglés, pero si a alguno de ustedes le interesa, de repente puede traducirla, puede facilitársela a sus pacientes, puede utilizar recursos bien interesantes que pueden servir en el primer nivel de atención y en otros, en otras realidades, ¿no? Hay otras preguntas, ¿no? Lourdes consulta, doctoras, en nuestro medio, en caso de agitación psicomotriz, si no tenemos quetiapina, vía oral a la mano, ¿no? Se puede utilizar aloperidol, midazolam o quetiapina, ¿qué dosis podemos utilizar en el caso de la agitación psicomotriz? Sí, gracias por la pregunta, Lourdes. Como mencionaba en la exposición, para el tema de la agitación psicomotriz, si bien la olanzapina intramuscular es la primera línea, ¿no? En nuestro medio, como tú mencionas, tenemos aloperidol. Si persona tiene mayor riesgo, por eso se recomendaría aloperidol intramuscular en todo caso. La dosis, si bien no está especificada en la guía Kahneman, no te ponen la dosis, en realidad lo que mencionan es que se puede usar la dosis similares a las del adulto, pero iniciar con la menor posible, ¿no? Por ejemplo, una ampolla de 5 miligramos e ir incrementando, ajustando según la respuesta clínica de la paciente, ¿no? De la usuaria. Lo mismo también con la quetiapina, ¿no? Vía oral es lo que recomiendan, pero no hablan de la dosis tal cual segura, solamente iniciar con la menor dosis posible. Recordemos que para trastornos del sueño, ¿no? Cuando un paciente está alterado, empezamos con 25, pero es un trastorno bipolar ya o psicótico, hay que incrementar la dosis a más de 200 o 400, ¿no? Entonces, lo que mencionan es ello, ¿no? Iniciar con poca dosis e ir ajustando según la respuesta. Genial, gracias, Marinelli. Hay otras preguntas. Eduardo consulta, ¿esta guía es usada a nivel nacional? No, no es usada a nivel nacional. En el Perú tenemos guías
del Ministerio de Salud para depresión en el primer y segundo nivel. En la Seguridad Social tenemos también guías de depresión en el primer nivel y de depresión moderada grave, pero no hay guías específicas de manejo de condiciones mentales en el periodo perinatal, ¿no? A ver, José nos consulta. Doctora, buenas noches. Agradecemos la ponencia brindada. Mira, interesante pregunta. ¿En qué momento de la depresión postparto debería haber el apego seguro entre madre e hijo? ¿Hay algún criterio o protocolo para minimizar los riesgos del apego? Es algo que conversábamos en la rotación de enlace con las colegas. No sé quién quisiera contestar. Fátima, ¿has activado tu audio, creo? Bueno, a partir de lo que menciona la guía, refería a la creación de unidades madre-hijo, ¿no? Esto era con una observación cercana de los profesionales de salud y también el acompañamiento del familiar. O sea, ellos plantean de que en ningún momento, a menos que haya alguna situación de riesgo, se aparte, ¿no? Y más bien que se considere la cercanía de este binomio, ¿no? Debe ser constante. Eso creo que lo conversamos, ¿no? No sé si contigo Mila o Marinelli nos solicitaron una interconsulta a un paciente con depresión y no les daban este apego conjunto, ¿no? Sí, sería importante precisar que debe ser de inmediato, ¿no? Sí, doctor, justamente, en realidad hemos tenido varios en enlace, ¿no? Varios gestantes que interconsultan a psiquiatría justamente para el permiso, ¿no? De que la gestante pueda tener a su bebé, ¿no? Y ya en ese momento han pasado horas después de la cesárea o el parto, se perdió el contacto precoz, se perdió la lactancia materna desde el primer minuto de vida, ¿no? Que es algo tan recomendado a nivel mundial, no solamente para el crecimiento óptimo del recién nacido, sino también para el desarrollo neurológico y el apego que menciona José en su pregunta, ¿no? Entonces, como dice Fátima, sí recomiendan la creación de unidades materno-infantiles donde bajo vigilancia se permita que la paciente esté en contacto con el recién nacido, que no haya una separación, mientras que se manejan los síntomas, Recording in progress. y tal vez hacerle daño a su bebé, ¿no? Entonces, se le brindó el permiso tanto a la pareja como también a la niña y a su bebé con pocos meses de nacido para que se acerquen, se valoraba el contacto piel a piel con ella, también incentivaba la lactancia, ¿no? Se hizo más de una sesión, si no me equivoco fueron 2 o 3 sesiones, para que también la paciente tenga esta reconexión con el bebé y pueda ser dada de alta en mejores condiciones, ¿no? Gracias, Marinelli. Hay un comentario de Liceo. En el primer nivel de atención hay centros de salud maternos, también donde hay especialistas en partos normales. Claro, Liceo, sería muy importante que pueda haber estos tamizajes, estas evaluaciones para descartar estos problemas de ansiedad, depresión o depresión bipolar, ¿no? Y ya para ir terminando, una última pregunta de Eduardo. ¿La guía contempla manejos en población infantojuvenil con problemas obstétricos, o sea, en el embarazo adolescente, o es esta información que se ha presentado es para el embarazo de adultos, nada más? Las recomendaciones que da CANMAT, ¿solamente para población adulta o para las gestantes adolescentes? En realidad no mencionan, no sé si mis colegas también podrían
validar la información, no mencionan a la población infanto-juvenil, ¿no? También es una de las limitaciones dentro de la población minoritaria, ¿no? Embarazo adolescente, como le mencionaba, también pacientes con alteraciones en su, población afroamericana, migrantes, o sea, lo mencionan como población minoritaria, pero no es que haya algo específico para población infanto-juvenil, ¿no? Según lo que yo recuerdo. Hay un comentario muy importante del doctor Luis Miguel, nos consulta, bueno, nos deja, la dosis debe tomar en cuenta la semana gestacional, ya que la fisiología de las gestantes experimenta cambios continuos, incluso entre semanas. De modo que, por ejemplo, la fracción libre de un medicamento podría ser diferente a la semana 8 de lo que es en la semana 22 por la variabilidad en cuanto a proteínas y volumen de plasma. Colegas, hay que tener siempre presente esto, ¿no? De ajustar la dosis dependiendo de la semana de gestación. Son varias variables, ¿no? Que vemos en la fracción de excreción renal también, algunos medicamentos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Así que sí, hay que hacer esos ajustes necesarios de acuerdo al periodo obstétrico en el que se encuentre la paciente. Bien, colegas, gracias Fátima, Mila, Marinelli, nos hemos tocado un tema, creo, importante, ¿no?